Hola amigos, en esta oportunidad vamos a trabajar Sodo, que es una aplicación que tiene potentes recursos para realizar la edición de nuestros archivos PDF. Y en esta oportunidad vamos a trabajar Sodo en nuestra PC, en nuestra computadora personal. Entonces, vamos. ¿Cómo instalar Sodo? Vamos a explicarles dos formas a través del cual ustedes puedan instalar esta aplicación para la edición de archivos PDF. Lo primero que tendremos que realizar es hacerle clic en la ventanita de nuestro Microsoft. Nos va a desplegar en este caso el escritorio de Microsoft y vamos a buscar Microsoft Store. Ok, le hacemos clic. Vamos a escribir en la parte superior derecha donde dice buscar Sodo. Ok, y automáticamente nos va a mostrar el logo de la aplicación Sodo PDF aplicación. Le hacemos clic. Nos va a mostrar la ventana para realizar la descarga correspondiente o la instalación. En mi caso ya está instalado, pero en el caso de ustedes que no lo tienen todavía instalado, va a mostrarles un botón que les va a indicar instalar. Ustedes le hacen clic para la instalación de esta aplicación. Después de hacerle clic para la instalación de esta aplicación, no hay mayor trabajo que realizar porque esta aplicación se integra con el mismo sistema de Microsoft, que es el sistema operativo al que pertenece esta aplicación, es decir, a la empresa a la que pertenece. Entonces muy fácilmente se va a integrar. Otra manera de realizar también en este caso la instalación va a ser Microsoft Store en el navegador de Chrome o en el navegador que ustedes tengan. Le hacen clic. Le hacen clic en Microsoft Store sitio oficial. De igual manera les va a mostrar las aplicaciones que tiene y ofrece, en este caso la empresa de Bill Gates. En esta parte, en la parte superior derecha, vamos a pincharle a buscar. Igual escribimos ahí Sodo. Y de la misma forma nos va a aparecer el logo de esta aplicación. Le hacemos clic para solicitar la instalación y nos va a aparecer otro entorno en el cual nos va a permitir la instalación de esta aplicación. Instalar, abrir. Entonces nosotros no vamos a tener mayores dificultades para instalar nuestra aplicación Sodo. Lo que voy a hacer ahora, voy a abrir la aplicación Sodo que ya está instalado en mi máquina. Se va a cargar y vamos a identificar este entorno, cuáles son las partes importantes a tener en cuenta con respecto a este entorno que nos presenta cuando por primera vez abrimos Sodo. Entonces lo que vamos a identificar claramente, vamos a ver que en la parte lateral izquierda nos muestra una serie de iconos, ¿ya? Que estos botones nos van a permitir realizar diferentes operaciones. Para eso tenemos que identificar claramente cuáles botones están habilitados para poder editar en este entorno. ¿Y por qué digo habilitados? Porque hay otros que no están habilitados, que solamente se habilitan
cuando nosotros adquirimos o compramos uno de los planes de este programa. Pero los recursos que nos ofrece en el modo free son suficientes para poder realizar cualquier tipo de trabajo en este entorno, ¿no? Trabajo de PDF, sobre todo en la edición de nuestros archivos. Vamos a tener también el otro campo que es muy importante, en el cual se va a mostrar los distintos archivos con los que nosotros podemos trabajar o que están disponibles. En la parte superior tenemos un menú hamburguesa que también nos va a ofrecer una serie de recursos. Acá nos muestra un título de lo que se está presentando en esta ventana. En este caso, estos son los archivos recientes, ¿sí? También tenemos en esta parte que todos estos archivos están seleccionados, ¿no? Por eso tiene su check. En esta otra parte nos va a mostrar la presentación, o sea, cómo se va a distribuir y cómo se va a presentar o mostrar los archivos que están seleccionados. En la parte superior derecha nos va a mostrar más herramientas que nos van a permitir realizar nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces vamos a seguir mostrando cada una de estas herramientas. Vamos a ver que acá en la parte superior izquierda tenemos más recursos que nos van a permitir trabajar con nuestros archivos, ¿no? Acá tenemos los archivos que están abiertos, los documentos recientes que se muestran acá, las carpetas ancladas. Si tú tienes carpetas que contienen archivos PDF, los cuales necesitas que se muestren en este entorno, los puedes anclar. También en la opción navegador puedes seleccionar los archivos que tú desees para poder editarlos. También podemos crear PDF. Le vamos a poner cancelar. Acá tiene la opción ayuda en línea. El resto de funcionalidades que nos ofrece son ya de pago. Entonces esa parte ya no lo vamos a visualizar porque no tiene sentido en este caso que estemos identificando o mostrando opciones o herramientas que son de pago. Suficientes con los que nos muestra o suficientes son los recursos que nos va a ofrecer Sodo para poder realizar la edición de nuestros archivos. Lo primero que podemos hacer en este caso para ya ir a la parte de la edición, ya conociendo acá por ejemplo cuál es la disposición que se va a mostrar, va a ser en lista, ¿sí? Tipo tarjetas, azulejos, listo. Acá también nos va a permitir filtrar ya los diferentes tipos de documentos que pudiesen mostrarse en esta parte del escritorio. Tenemos acá otras funcionalidades que están deshabilitadas, pero vamos directamente ya a lo que es la edición de nuestro PDF. Para ello, lo más recomendable es, en el caso de que ustedes recién estén iniciando, navegar a través de esta opción. Nosotros vamos a poder escoger el archivo que pretendemos editar. Vamos a ponerle este archivo. ¿Ya? Entonces le he puesto seleccionar. Tenemos acá otro archivo. Este es el que vamos a editar. Esto lo vamos a borrar. Vamos a ir a una parte donde podemos trabajar. Entonces, en esta parte, en este entorno, vamos a identificar qué
recursos nos ofrece Sodo para poder trabajar la edición de nuestros archivos. Tenemos en la parte inferior derecha la opción agrandar, reducir, que es muy útil, siempre va a estar presente ahí. En la parte superior izquierda tenemos la flechita que marca hacia la izquierda, que significa volver o retornar. También por ahora no está habilitado la opción guardar porque todavía no se ha aplicado ninguna edición. Cuando se apliquen las ediciones, automáticamente se va a habilitar esta opción. Tenemos acá la opción guardar como, que también nos va a permitir guardarlo en otra localización o otra ubicación, o cambiar, por ejemplo, el nombre del archivo. Acá tenemos guardar una copia. Podemos guardar una copia también. Acá tienen las opciones Sodo Pro o Premium. También tenemos acá abrir una ventana adicional, que también no está en este caso habilitada porque es de costo, ¿no? Igualmente acá solamente es para profesional o premium. Acá tenemos la opción editar, que enseguida vamos a ingresar a través de esta opción para poder realizar la edición de nuestro PDF. Acá tenemos la opción contorno, ¿no? Que es muy útil, sobre todo para poder visualizar nuestros archivos en miniatura y cómo están. Cuando se habilita esta opción, tenemos la posibilidad de utilizar estas herramientas, ¿no? Que acá son marcadores, que es muy útil también, contorno, adicionar anotaciones, ¿ok? Y bueno, por ahora no deseamos que esté habilitada esa ventana. Le hacemos clic. También tenemos la posibilidad de buscar, ¿no? Podemos buscar una palabra, ¿no? Por ejemplo, la palabra su. Entonces nos va a ubicar las palabras que están escritas con estas consonantes y vocal, con esta vocal y consonante, ¿ok? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos esta opción para desanclar de la barra de comandos, editar páginas, imprimir, cuota, que es una funcionalidad que también es de pago, pero si es que ustedes desean adquirir, lo pueden realizar para poder efectuar o hacer trabajos de forma colaborativa. Exportar, diferentes tipos de exportado. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Listo. Cerramos. Si es que en la parte superior no se muestra los botones que hemos visualizado, lo que tenemos que hacer generalmente es hacerle clic en esta X. Eso quiere decir que digamos, vamos a salir de ese cuadro de diálogo o de esas opciones que nos ofrece esa particular función, y nos vamos a dirigir ahora, después de conocer las partes, nos vamos a dirigir a la opción editar. ¿Y qué es lo que nos ofrece en la opción editar? ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros en esta opción, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer, por ejemplo, es poner acá un pegajoso y agregar una nota, ¿no? No sé, pues es muy importante, ¿no? Importante esta parte. Ponemos guardar. Cuando le hacemos clic, se muestra. ¿Sí? Cerrar lo vamos a poner. Además de eso, nos ofrece una serie de herramientas de edición cuando le hacemos clic, ¿sí? Acá tenemos la opción que ya está hecho. Cuando hacemos alguna modificación, le hacemos clic. También podemos agregar alguna nota, hacer la modificación a lo que es el estilo, hacer una copia de la anotación. Le hacemos una copia y y se ha hecho una copia, como ustedes pueden ver. Entonces tenemos diferentes recursos que nos va a permitir hacer una edición de
de esta creación que nosotros hemos hecho, que es un pegajoso, ¿no? Ese es el nombre que se le asigna, ¿no? Cortar, anotación, otro es borrar. Pronto deseo borrar y lo borro, ¿no? Okay, rápidamente vamos con la otra herramienta, ¿no? La otra herramienta es para resaltar. Adicionalmente, esta herramienta, si le hacemos clic en la esquina inferior derecha, vamos a encontrar que nos ofrece una paleta de colores predeterminados. Podemos hacerle más para buscar más colores. Acá tenemos, en este caso, el nivel de opacidad. Puedo bajarle la opacidad, puedo ponerle al 100%. ¿Sí? Todas las herramientas van a tener esta opción avanzado que nos va a permitir ajustes adicionales a la herramienta. En este caso, por ejemplo, más colores, y acá podemos utilizar, digamos, este botón para poder establecer el nivel de opacidad. Vamos a básico, hacemos clic fuera para que quede, digamos, cerrado, y podemos realizar lo que es el resaltado. Acá tenemos la otra herramienta, que es subrayar. Vamos a subrayarlo sobre este resaltado. Igualmente nos ofrece una serie de recursos para poder ajustarlo. Por ejemplo, acá mira el grosor del subrayado, acá la opacidad, ¿sí? Puede haber un subrayado de color distinto, y le aplicamos y el subrayado se torna a ese color. Igualmente acá tenemos la herramienta tachado. Acá también podemos realizar el mismo trabajo de establecer el grosor de la línea de tachado. Podemos seleccionar de la paleta de colores el nivel de opacidad. En avanzado, que nos ofrece igualmente, ¿no? Grosor de la línea de tachado y nivel de opacidad. Volvemos, aplicamos la herramienta para ver su funcionamiento. Trabaja de manera esperada, ¿no? Conforme se ha realizado los ajustes en la herramienta, ¿no? Acá tenemos la opción, en este caso, subrayado tipo dentado, para identificar los errores. Podemos también igual realizar un ajuste, ¿no?, a este tipo de dentado, ¿no? Ya de pronto quiero un dentado un poco más grueso. ¿Qué más nos ofrece? Acá tenemos la opción de insertar imagen. Puedo insertar una imagen desde mis archivos o una foto. Vamos a escoger una imagen de este catálogo que tengo. Vamos a seleccionar acá el logo de la región. Lo podemos ajustar de acuerdo a nuestros criterios. Acá también tenemos otra herramienta muy útil, que es la firma. Me ubico, al seleccionar la herramienta, me ubico donde deseo colocar esta firma. Hago clic y me aparecen las dos opciones: mi firma o una nueva firma. Si es que ustedes no tienen una firma, hacen clic en la opción nueva y ahí es donde ustedes pueden realizar su firma. Agregar firma. Y automáticamente la firma ya se ha posicionado en el punto donde hemos seleccionado inicialmente. Bueno, estos son los recursos que nos ofrece la opción, la herramienta firma. Tenemos tinta, que también nos va a permitir realizar pues diferentes acciones de dibujo, ¿no? Acá tenemos la opción para ajustes, opacidad. Acá, por ejemplo, le ponemos un poco más grueso, hacemos clic fuera para poder aplicar. Entonces este pincel nos ofrece diferentes ajustes. Acá tenemos esta herramienta
que es un borrador, ¿sí? También podemos ajustar el grosor del borrador. Este borrador solamente es aplicado a estos pinceles, como podemos observar. Acá tenemos adicionalmente la opción deshacer, rehacer, guardar. Hacemos clic. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos el borrador. Igual, esta opción nos permite borrar, por ejemplo, generalmente de lo que es la parte de los pinceles. ¿Qué herramienta más tenemos? Acá tenemos otra herramienta que nos va a permitir realizar, pero un resaltado tenue, ¿no? De acuerdo a los ajustes, ¿no? Que permite todavía visibilizar el contenido del texto, ¿no? Entonces, nosotros acá podemos establecer el grosor. Está al 100%, podemos bajarle la opacidad y, como ustedes pueden ver, se convierte en un resaltador, ¿no? Pero un resaltador que corre, digamos, a nuestras intenciones, ¿no? Con respecto a por dónde deseamos posar. También acá tenemos la opción muy útil, que es de cuadro de texto, ¿no? Sutika chascacha, ¿no? Sutika chascacha, ¿no? Entonces acá lo que nos pide es de que hagamos la traducción, pero antes tenemos que hacer la respectiva edición. Ya, bueno, está bien. ¿Qué color? Color negro. El tamaño Arial 11, podría ser quizás un poquito más, 16. A ver qué herramienta tenemos. A ver si es esta. Ok. Hacemos deshacer. Seleccionamos. Listo. Ya. Es estrella. Acá hemos elegido con la opción fondo negro. Lo reajustamos y vamos a hacer la edición del texto, ¿no? La edición de el estilo. Vamos a hacer la edición del estilo. Le vamos a poner este. Ok. ¿Qué más? Necesitamos moverlo. Listo. Quizás centrarlo un poco. Ok, le hacemos clic y de esta manera quedaría. ¿Sí? ¿Qué recursos más tenemos? Acá tenemos la opción de crear figuras geométricas. En este caso, de acuerdo a nuestra configuración, ¿no? Por ejemplo, yo le he puesto acá con un fondo blanco, ¿no? Pero que si ustedes desean sin fondo, seleccionan sin fondo y acá establecemos el borde, cuál es el color del borde. Entonces, con estos ajustes, por ejemplo, nos va a permitir seleccionar. En el caso del círculo, también de igual manera, ¿no? Los ajustes, ¿no? Acá tenemos una línea, acá tenemos una flecha que nos va a poder, digamos, permitir señalar, ¿no? Adicionalmente tenemos una regla
que nos permite medir, por ejemplo, cuántos píxeles. También podemos establecer un perímetro, ¿no? Podemos establecer un área coloreada. ¿Ok? Entonces, elementos muy útiles que pueden ser utilizados convenientemente, ¿no? Acá tenemos una herramienta que nos permite la creación de diferentes polígonos también. ¿Sí? Y es un polígono que nosotros podemos ajustar de acuerdo a nuestros criterios, las aristas y la posición, ¿no? Acá tenemos otra herramienta también, tipo nube. Podemos crear una nube en particular, ¿no? Le ponemos X. ¿Qué herramientas más nos ofrece Sodom? Acá tenemos otros elementos que son muy útiles. ¿Para qué? Para seleccionar. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar estos elementos, algunos, por ejemplo, vamos a seleccionar. Esperen. Selección. Así ha seleccionado, como ustedes ven, todo el cuadro, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esta opción, por ejemplo, nosotros podemos hacer los ajustes que creamos convenientes, ¿no? ¿Sí? Pero vamos a deseleccionar. ¿Ok? Entonces, este elemento, por ejemplo, lazo, que es otro modelo de selección, por ejemplo, nos permite seleccionar los elementos, ¿ya? Los objetos que se han creado en este proceso de edición, y estos objetos nosotros podemos editarlos o podemos también borrarlos. Lo pongo borrar y se elimina. ¿Sí? Interesante, ¿no? Entonces, esta herramienta es útil en este caso si es que nosotros hemos hecho una edición que necesita ciertas modificaciones o reajustes. Entonces podemos utilizar esta potente herramienta para poder corregir, como podemos apreciar. ¿Qué más? Terminado el proceso de edición, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente cerrar. ¿Sí? Se cierra, nuevamente volvemos al entorno. ¿Y cómo lo guardamos? Acá ya está habilitada la opción guardar, guardar como. Guardar se va a guardar de donde le ha jalado o de donde se ha cogido el archivo. Si quieres darle una nueva ubicación, entonces le haces clic en guardar como y te aparece un cuadro de diálogo donde tú vas a establecer dónde deseas guardar este archivo. Le pones save. Yo ya tengo uno, lo estoy poniendo que lo reemplace. Eso sería, en términos generales, los recursos que nos ofrece Sodo en el escritorio de nuestra computadora personal. Gracias, amigos.